Ahí sí. Hermano Waldo, si pudieras guiarnos en la oración para ya dar inicio a nuestro servicio a nuestro estudio del día de hoy. Hermano Waldo, Dios te bendiga. Bien. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo. Qué bendición más grande tenemos nosotros de poder estar en este momento dispuestos, Señor, para escuchar de tu palabra, para alimentarnos el espíritu, para fortalecernos espiritualmente y que la pongamos por obra, Señor. Gracias, Señor, porque este medio nos permite comunicarnos entre hermanos que no nos conocíamos, que hoy día nos conocemos. Y también sabemos que cuando el grupo donde nos reunimos es pequeño, ahora sabemos que hay muchos grupos más en el mundo, Señor, muchos cristianos más, y nos alegra conocerlos. Mi Señor, en esta tarde quiero, Señor, que por favor tú estés con nuestro hermano que va a traer el mensaje, que tú le hagas recordar cada una de las cosas que él ha aprendido de ti, y que le hagas recordar este mensaje que va a traer de la mejor forma posible. Siempre, Señor, que cuente con el aval de tu palabra. Mi Señor, gracias y bendiciones para todos los que están en esta plataforma, los que están en Facebook también, Señor, y a todas aquellas personas, Señor, que a veces han sido compartidos los mensajes y han escuchado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tantas bendiciones diarias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, damos bienvenida a los hermanas y hermanos que se incorporan. Nuestra hermana Ali y nuestra hermana Francisca, sean ustedes bienvenidas en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos a diario y ya nos disponemos entonces para la lección del día de hoy. Mi hermano José Nazario Tobías nos va a conducir en la lección. Hermano Tobías, Dios le bendiga. Gracias, hermano Sergio. Y gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de poder compartir un poco de la palabra del Señor, esperando que la lección de esta tarde sea de edificación para todos, que a través de ella seamos fortalecidos, porque es palabra precisamente de nuestro Dios. Voy a pedirles para compartir pantalla y así comenzar con nuestra lección. Muy bien, hermano, voy enseguida. Me parece que ahí estaría listo, hermano José. Muy bien. Pues bien, vamos a comenzar con esta lección en esta tarde. La lección la titulo Jesús fue hecho perfecto. Creo que titular la lección de esta manera trae algunos pensamientos quizás contradictorios, porque de antemano sabemos que Jesús es perfecto. Y cuando digo entonces, mediante este título, que Jesús fue hecho perfecto, pudiera prestarse a conjeturas, pudiera prestarse al hecho de que alguien pudiera pensar que lo que voy a comentar o a enseñar pues no es conforme a la Escritura. Pero a través de la lección podremos ver por qué es que llamo a esta lección de esta manera. Jesús fue hecho perfecto. Este título no habla de Jesús en un sentido negativo. Primeramente quiero considerar que no habla de Jesús como una criatura. Si Jesús fue hecho perfecto, el hecho precisamente de que sea hecho
pudiera significar que fue una criatura, pero obviamente no es ese el pensamiento. El título no habla de Jesús como un pecador o como alguien que peca y que por lo tanto requiere perfeccionarse, requiere volver al estado original. Vamos a leer algunos versículos a través, obviamente, de la palabra, que nos muestran, hermanos, que no es esta la idea que en esta tarde quiero considerar con ustedes. Pero primeramente para dejar bien claro el hecho de que este título no habla de Jesús como alguien que fue hecho, como alguien que tiene pecado y que necesitaba hacer cambios en su vida. Vamos a leer algunos versículos, como decía. Jesús no es criatura, es creador. Es algo que la Biblia nos muestra de una manera muy clara, aun cuando versículos como este de Apocalipsis 3, verso 14, sean versículos que algunos religiosos mal interpretan y le dan a Jesús un calificativo de criatura, de un ser con origen, con principio, que es la primera criatura de Dios o como Dios le creó a él primero. Algo que no va como dice la escritura. Dice aquí el versículo de Apocalipsis capítulo 3 en el verso 14 y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Notemos que este versículo nos habla de Jesús como el principio de la creación de Dios. No quiere decir que fue el primero a quien Dios creó, sino como tengo aquí en la pantalla, Él es el origen. Él es la fuente de la creación. De Él depende todo. Al ser la fuente, al ser el origen. Y no precisamente, como decía, como los hombres religiosamente por ahí mal aplican este versículo para decir que Él es la primer criatura de Dios o el primer ser creado por Dios. Eso no puede ser a la luz de la escritura, porque si vamos a otros textos como Colosenses, ahí en el capítulo 1, que es también otro versículo que se mal usa, un pasaje más bien que mal se usa, aún sin embargo, el texto mismo, el pasaje mismo, no permite una aplicación como los hombres la hacen para decir que Él, es decir, Jesús, es el primer creado, el primer nacido, diríamos, cuando dice aquí el 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es cierto, hermanos, que la palabra primogénito hace referencia al primer nacido en la familia, en el matrimonio. De allí que a través de la escritura se habla de aquellos que eran el primogénito, como Esaú, por ejemplo, y que dice que menospreció su primogenitura, el derecho que él tenía al ser el primer nacido en la familia. Luego entonces, hermanos, cuando los hombres aplican la palabra primogénito como el primer nacido o como el primer creado, como dicen, no armoniza con lo que el mismo pasaje nos dice. En primer lugar, dice el versículo que Él es la imagen del Dios invisible. Una imagen, entendemos que es exactamente igual cuando
paramos, digamos, frente al espejo, ¿qué es lo que vemos? Bueno, nos vemos a sí mismos y la imagen ahí es exactamente igual. Cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, es exactamente igual al Dios invisible. Obviamente no está hablando de lo físico, de lo material, sino está hablando en el sentido espiritual, en el sentido de la unidad y la armonía y el carácter, etcétera, que hay tanto en el Padre como en el Hijo, en el Dios invisible, como en este versículo se menciona. Ahora, al seguir leyendo este pasaje, dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él, como dice el verso 17, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Por tal razón, por ser quien es, dice el versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el origen de todo, el primogénito. La palabra primogénito en este contexto, el que está por encima de todo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dado su carácter, dado su naturaleza, no es criatura, es creador. Y textos como este lo muestran de esta manera clara, aún si pudiéramos o vamos más bien al Evangelio según Juan capítulo 1, textualmente nos dice la escritura que todo ha sido hecho por él. Él es creador. Obviamente, cuando hablamos de Jesús como creador, lo identificamos plenamente como deidad. Y la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son el Dios que ha hecho todas las cosas. Juan capítulo 1, el verso 1, pues súper leído y conocido, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si leemos el versículo 14, dice que el verbo fue hecho carne. Y luego recordamos las palabras de Pablo a Timoteo cuando dice que Dios fue manifestado en carne. Esto nos dice claramente que Jesús es Dios, como este versículo lo menciona. El verso 2 dice que este era en el principio con Dios. Cuando dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está el Hijo. Y el verso 2 de Génesis 1, ahí está también el Espíritu Santo. Entonces, en el principio ahí estaba con Dios. Y dice el verso 3 que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por él. Luego entonces, cuando digo que Jesús fue hecho perfecto, no me refiero a que Jesús tuvo un origen, un principio. No, él no es criatura. Él es creador, como nos dice la palabra en estos versículos y mucho más que pudiéramos ir considerando a través de la palabra. Más creo que versículos como estos son claros y contundentes en cuanto a la esencia, en cuanto a la naturaleza divina de nuestro Señor. Pudiéramos recordar, obviamente, como Pablo escribiendo a los Colosenses, diciendo que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, el Dios creador, el Dios omnipotente, todopoderoso, como lo muestra la Escritura. Bueno,
Jesús fue hecho perfecto, no quiere decir, no estoy diciendo con esto que es alguien con principio. Tampoco estoy diciendo que pues pecó, porque la escritura es clara al decirnos que Jesús no pecó, que él fue perfecto. Versículos como Hebreos capítulo 4, allí en el versículo 15, pues son versículos clásicos, digamos, leídos en este contexto de la perfección de Jesús, de cómo la escritura nos muestra clara y textualmente que él no pecó. Dice el verso 15 de Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algunos dicen, bueno, él es Dios, entonces pues obviamente él no peca. Pero el escritor de los Hebreos en este versículo no nos está hablando de Jesús venciendo, digamos, la tentación, no pecando, haciéndolo como Dios, sino estando en un cuerpo como el nuestro, teniendo una naturaleza como la nuestra. Por eso el versículo dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque tuvo un cuerpo como el nuestro, en el cual experimentaba lo que cualquier ser humano experimenta. Tenía hambre, tenía sed, tenía calor, tenía frío, y al mismo tiempo era tentado porque era hombre. Pero la tentación en sí no es el pecado está obviamente en ceder a la tentación. Y este versículo nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Clara y llanamente nos dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro en el capítulo 2 también es otro versículo que leemos en este contexto, y que seguramente, hermanos, ustedes que están ahora en la plataforma y quienes estén atendiendo a esta transmisión, pues saben perfectamente, ¿verdad? Que Jesús nunca hizo pecado, como dice el apóstol Pedro. Uh, no hubo este engaño en su boca. Dice este versículo de 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. Como sabemos, el pecado es infracción a la ley. Jesús nunca infringió la ley. Los escribas, los fariseos, lo acusaban de violar la ley cuando, por ejemplo, sanaban el día de reposo. Pero cuando Jesús los enfrenta y les pone en consideración lo que ellos hacían en el día de reposo, que ellos, por ejemplo, salvaban a un animal en el día de reposo, cuanto más a sanar a una persona en ese día. Así que obviamente Jesús nunca violó la ley, nunca pecó, nunca hizo pecado. Cuando dice que fue hecho perfecto en nuestro título, obviamente no se refiere a que él fue pecador. Lo que nos dice la escritura es que fue santo, apartado de los pecadores, apartado del pecado absolutamente. Cuando digo apartado de los pecadores, me refiero en el sentido de que no es como el resto de los hombres. Él vivió una vida totalmente distinta, totalmente apartada. Aquí en Hebreos capítulo 7, hermanos, el verso 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y notemos, hermanos, cómo el escritor inspirado
habla de él en este versículo, cuando dice que es santo, que es inocente, que es sin mancha, apartado de los pecadores. Realmente es santo absolutamente, sin mancha, sin pecado, sin nada que empañe su vida. Ahora, mire, si seguimos considerando este pensamiento que Jesús no pecó, que fue perfecto, él podía encarar a las multitudes y decirles, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién podía con verdad acusar a Jesús de algún pecado? Vuelvo a repetir, los maestros, aquellos de aquel tiempo, escribas, fariseos, le acusaban de violar la ley, pero falsamente, porque nadie verdaderamente podía acusar, redarguir a Jesús de haber cometido pecado. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Era el desafío, digamos, que él presentaba. Y si leemos Mateo en el capítulo 26, cuando buscan la manera de matar a Jesús, que finalmente lo hicieron, como es claro, a través de la escritura, pero cuando él fue aprehendido y se busca una causa para llevarle a la muerte, pues nos dice aquí Mateo en el capítulo 26, los versículos 59 y 60, que se esforzaban, que buscaban cómo entregarle, cómo llevarle a la muerte. Y dice el verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Por qué buscan falso testimonio? Obviamente porque no hay nada de que puedan acusar a Jesús. Nada en verdad se puede hacer en contra de él, porque no hay en él falta, no hay en él ningún pecado. Ahora el verso 60 dice, y no lo hallaron. Buscaban y buscaban y no hallaban. Aunque dice el versículo, muchos testigos falsos se presentaban. ¿Y qué decían estos falsos testigos? Yo no sé. Mateo en este caso no es explícito cuántas cosas decían en cuanto a Jesús, de cuántas cosas lo acusaban falsamente, pero inclusive esas cosas de las cuales lo acusaban no tenían el peso, no tenían la contundencia como para que estos hombres llevaran a Jesús a la muerte. Pero finalmente, como dice allí el texto, vinieron dos testigos falsos y estos dijeron que Jesús había dicho, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y bueno, de esa manera finalmente supusieron que había una causa por la cual llevarían a Jesús a la muerte. No era realmente una causa, pero la esgrimieron como su bandera, diríamos, para llevar a Jesús a la muerte. Pero el punto, hermanos, en nuestra lección es que cuando yo pongo este título, Jesús fue hecho perfecto, no estoy diciendo que él tuvo un origen, que él fue hecho, que él fue creado, ni tampoco estoy diciendo, porque no lo dice la Escritura, que Jesús pecó. Pero sí vamos a leer Hebreos en el capítulo 2, en el verso 10. Y este versículo nos dice que Jesús fue hecho perfecto. Yo tengo aquí lo que generalmente leemos los muchos, la revisión Valera 60. Y dice esta versión, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Notemos lo que yo subrayo en este versículo: perfeccionarse. Perfeccionarse obviamente habla de perfeccionar, del verbo perfeccionar, de hacer perfecto. Otra versión, en este caso la versión moderna, dice: pues convenía a aquel para quien son todas las cosas y por medio de quien son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a ser perfecto, al autor de su salvación por medio de los padecimientos. En esta versión, que quizás algunos tienen por ahí, dice: a ser perfecto, al autor de su salvación. De ahí el título de esta lección: Jesús fue hecho perfecto, porque aquí está hablando precisamente de perfeccionar, de hacer perfecto. Otra versión todavía. En este caso voy a leer la Biblia Las Américas, una versión también muy usada. Y dice el versículo: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase, hacer perfecto, hiciera perfecto. Entonces Jesús, hermanos, fue hecho perfecto. Pero, ¿cómo es que fue hecho perfecto? Si uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que se perfecciona? Bueno, se perfecciona lo que es imperfecto, obviamente. Se perfecciona lo que no es perfecto. Y bueno, Jesús fue hecho perfecto. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a esto? ¿Cómo es que fue hecho perfecto si acabamos de leer y probar a través de la Escritura que Él es perfecto? Hablando, por ejemplo, en el sentido moral, ¿verdad? Pues jamás pecó. Pero la Escritura nos dice esto: Jesús fue hecho perfecto. Vamos a ir por partes y comienzo aquí a explicar un poco sobre esto. Jesús vino para ser el Salvador. Vino para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos, para hacer posible nuestra salvación. Cuando el ángel le anuncia a José el nacimiento de Jesús, cuando le dice que no tema en recibir a María, su mujer, porque lo que en ella hay engendrado, pues es del Espíritu Santo, es por obra divina. Y le dice que, pues, el ser que nacerá será llamado Jesús. Y dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para ser el Salvador, para salvar a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que el ángel anuncia y es una realidad. Él viene con esta finalidad, para ser nuestro Salvador. En la infancia de Jesús, en la niñez, 8 días de nacido, Simeón, un hombre que era dedicado al Señor y que se le había dicho que él no vería la muerte hasta ver al ungido, hasta ver al Mesías, al Cristo que había de venir. Dice aquí en Lucas, en el capítulo 2, el verso, vamos a leer un poquito, en el verso 26 o 25, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Así que movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación dice que has preparado en presencia de todos los pueblos. Pero dice, han visto mis ojos tu salvación. Literalmente tenía en brazos a Jesús 8 días de nacido. Ahora dice, puedo morir en paz porque se ha cumplido la promesa que se le había hecho de ver al ungido. Y él dice, mis ojos han visto tu salvación. Han visto al Salvador. Pero, ¿por qué enfatizo en esto? La pregunta aquí, a 8 días de nacido, ¿estaba listo para salvar? Es una pregunta que nos pone a reflexionar. Él vino, sí, para ser el Salvador. Simeón ve a él y dice que ha visto la salvación, porque él es el Salvador. Pero la pregunta es, a estos 8 días de nacido, ¿estaba listo para salvar? O formuladas otras preguntas, si a estos 8 días de nacido Jesús hubiera muerto, ¿sería nuestro Salvador? Pensemos en eso. Si seguimos leyendo, considerando, a los 12 años, conocemos la historia. Dice que sus padres, José y María, todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, subió con ellos a Jerusalén. Y como decía, conocemos la historia. Estando allá en los días de esta fiesta, José y María regresaban a Nazaret y buscando a Jesús no le hallaban, pero como iban en grupos, en compañía, pues pensaban que estaba entre el grupo y que, bueno, al pernoctar, al llegar a un lugar donde descansarían, pues ahí podrían encontrarlo en el transcurso del camino. Pero conocemos, como decía la historia, que Jesús no había ido de regreso a Nazaret con ellos. Así que José y María, camino de un día no lo encuentran, caminan otro día para volver a Jerusalén y al tercer día le encuentran en el templo en medio de los sacerdotes y preguntándoles y respondiendo preguntas. Y le dice María, bueno, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado. Y él dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años estaba en los negocios de su padre. Pero otra vez, hermanos, ¿estaba listo para salvar? Estaba en los negocios de su padre, vino para salvar, vino para ser el Salvador, pero estaba listo. Otra vez la otra pregunta que hacía, si a los 12 años muere, ¿sería nuestro Salvador? Obviamente, hermano, la respuesta a estas preguntas es que si hubiera muerto a los 8 días de nacido,
no sería nuestro Salvador. Si hubiera muerto a los 12 años, no sería nuestro Salvador. Igual, si hubiera muerto a los 20, a los 30, no lo sería. ¿Por qué razón? Bueno, porque el texto dice que Jesús fue hecho perfecto. Y cuando dice, hermanos, que Jesús fue hecho perfecto o perfeccionado, fue perfeccionado no en el sentido moral o en santificación, sino en el sentido de llegar a ser el Salvador. Cuando nació, dijo Simeón a los 8 días, mis ojos han visto tu salvación. Porque es el plan y es el propósito de Dios de salvarnos por medio de Jesucristo. Él vino para salvarnos, pero no es todavía el Salvador efectivo a los 8 días de nacido, ni a los 12 años, sino, como digo aquí, no fue perfeccionado en el sentido moral o de santificación, sino el sentido de llegar a ser el Salvador, de llevar a cabo todo el proceso, de recorrer todo el camino para ser el autor de la salvación. ¿Cómo es esto? Bueno, el texto que tenemos de Hebreos capítulo 2 que leíamos nos dice precisamente cómo. Jesús fue hecho perfecto y fue hecho perfecto o perfeccionado por el sufrir. ¿Cómo salvarnos? ¿Cómo salvarnos sin llevar nuestro castigo? Porque Él vino para salvarnos, para librarnos del pecado. Y para librarnos del pecado, entonces, Él tenía que sufrir como si Él fuera el pecador. Lo que leemos en la profecía de Isaías, pues es bien conocido. Pero vamos allá al libro de Isaías, capítulo 53. Y leemos ahí en el versículo 4. Y dice el profeta Isaías, ciertamente llevó las enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No podía ser el Salvador nuestro sin padecer, sin sufrir. Este pasaje nos habla de Jesús como el varón de dolores, como aquel que fue experimentado en quebranto, pero no sufrió por su pecado, sufrió por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar por nuestras culpas, y solamente el ser perfecto, aquel que fue sin pecado, podía sufrir por nosotros, los pecadores, para hacer posible nuestra salvación. Así que es un proceso a través del cual el Señor llega a ser el Salvador perfecto, completo, consumado, capaz precisamente de salvar, porque ha recorrido el camino para llegar a ser nuestro Salvador. Cuando iban dos en camino a Emaús, ya después de que Jesús había cumplido su ministerio, había sufrido por nosotros, había sido clavado en la cruz, muerto por nuestras transgresiones y resucitado. En ese día de su resurrección va estos dos discípulos camino a Emaús y iban tristes, apesadumbrados, porque la esperanza que ellos tenían en Jesús la veían esfumada al
haber muerto en la cruz, pero Él ha resucitado. Y cuando Él va con ellos, les hace ver estas cosas. Dice aquí Lucas capítulo 24, en el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La pregunta es una pregunta que es más que todo una afirmación. Era necesario que esto pasara, que Cristo padeciera. El verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando dice hermano, hermana, que Jesús fue hecho perfecto, que fue perfeccionado por el sufrir, habla precisamente de que Él viene a ser nuestro Redentor, nuestro Salvador, a través de los sufrimientos. Fue perfeccionado, completó todo el proceso, recorrió todo el camino para llegar a ser nuestro Salvador. Nos dice Lucas, allá en el capítulo 9, en el verso 51, que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo pongo aquí, afirmó su rostro para ir a sufrir. Dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué le esperaba en Jerusalén? Le esperaba ese cruento sacrificio. Le esperaba esa muerte dolorosa. Le esperaba esa agonía terrible en la cruz. Y dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque le era necesario, porque no puede ser nuestro Salvador si no es perfeccionado, como dice el escritor de los Hebreos, por medio de los sufrimientos, si no llega a la cruz, a la muerte dolorosa, para ser nuestro Salvador. Lucas capítulo 12, el verso 50. Dice el Señor, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Obviamente no hablaba del bautismo que ya había sido efectuado en su persona por Juan, el bautismo en agua. De un bautismo tengo que ser bautizado, algo que no ha ocurrido todavía. Y noten la expresión de Jesús cuando dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese es el bautismo, hermano, del dolor, del sufrimiento. Ese es el bautismo cuando Él va a estar inmerso precisamente en el dolor, cuando Él va a sufrir para ser nuestro Salvador, cuando Él va a padecer intensamente para hacer posible nuestra salvación. Y le angustia como ser humano, le angustia hasta que se cumpla. En una ocasión, los discípulos discutían, no en una, sino en varias, yo creo, discutían entre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Se presentaron inclusive dos de ellos por su madre, aprovechando, digamos, a su madre como intermediaria para decirle, Señor, en tu reino quiero que estos, mis dos hijos, uno esté a tu derecha y otro a la izquierda, que sean las personas importantes en tu reino. Jesús dijo, ¿beberán de la copa? ¿Pueden beber de la copa que yo he de beber? ¿O pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?
Dijeron ellos, podemos. Y dijo el Señor, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, porque los discípulos sufrieron y sufrieron mucho por la causa del Señor. Ese es el bautismo del cual aquí el Señor está hablando, de ser inmerso en el dolor. Afirmó su rostro para ir a sufrir, a efectuar, a que fuera bautizado de esta manera. Y es que no era posible, hermano, no era posible, hermana, sin esa muerte, sin ese sacrificio que pudiera ser nuestro Salvador. Porque el escritor a los Hebreos, cuando habla de la remisión de los pecados, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados, según Hebreos 9, en el verso 22. Entonces, cabe exactamente las palabras de Jesús cuando dijo que al Cristo le era necesario padecer. Y el escritor a los Hebreos nos dice que él fue hecho perfecto por medio de los padecimientos. Vino a ser nuestro Salvador porque recorrió este camino de dolor para morir en la cruz por nuestros pecados. En la era 60 hay un texto que dice, y les dijo, id, decid a aquella zorra, he aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Cuando dice, vayan y digan aquella zorra. La zorra aquí es Herodes. Y noten cómo dice el Señor. Él está hablando de que hoy y mañana haré tal cosa. Es decir, echo fuera demonios, hago curaciones y al tercer día termino mi obra. Si leemos este versículo en otra versión, ¿cuál es este versículo? Es Lucas 13, en el verso 32. Si leemos este versículo en la versión moderna, mas él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí que he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día soy hecho perfecto. Soy hecho perfecto. ¿Cómo dice la versión 60 que leí hace un momento? Dice, y al tercer día termino mi obra. Soy hecho perfecto. Si leemos la Biblia de Jerusalén, 1976, y él les dijo, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy sanado. Y recordamos, hermanos, que Jesús dijo en la cruz, consumado es. Recorrió todo el camino. Llegó a la muerte dolorosa, perfeccionado por medio de las aflicciones, por medio de los sufrimientos, por medio del padecimiento, para ser nuestro Salvador. Jesús, hermanos, fue hecho perfecto. La Biblia a las Américas, en Hebreos 5, verso 9, dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La versión 60, como sabemos, dice, y habiendo sido perfeccionado.
esta versión, y había, cuando se habla de Jesús como hecho perfecto, habla de que Él no rehusó el ser por nosotros. De Cristo y llegó al punto de decir en la cruz, consumado es. Ahora que ha muerto, ahora que ha derramado su sangre y al tiempo de resucitar, tenemos al Salvador. Tenemos aquel que es capaz, que puede salvar, porque fue hecho el Salvador eficaz, el Salvador perfecto. Así que el Señor, como le dijo a Herodes, el tercer día termino mi obra. El Señor terminó su obra. Alabado sea, glorificado sea, porque si Él no termina su obra, no es posible nuestra salvación. Él tuvo que recorrer todo el camino. Es nuestro perfecto Salvador. Es nuestro perfecto sumo sacerdote, como dice el escritor a los Hebreos. Los otros sacerdotes, pues, son hombres débiles, mortales, pero tenemos aquel nuestro Salvador perfecto, a nuestro sumo sacerdote perfecto, y por medio de él es posible realmente, hermanos, amigos, la salvación, porque sin Jesús hecho perfecto es imposible. Nadie más que él puede salvarnos. Si ustedes o alguno de ustedes que está escuchando la palabra en esta tarde no ha aceptado a Jesús, no ha reconocido y valorado ese gran sacrificio que él hizo, pues le invitamos a valorarlo, a reconocerlo, a aceptarlo. Como dice el texto que leí hace un momento de Hebreos 5:9, que habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Le invitamos a la obediencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención y darme la oportunidad de compartir un poco de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, agradecidos a Dios, a nuestro hermano Tobías, por la excelente presentación, habernos presentado a este Jesús perfecto que se ha entregado por nosotros, por todos aquellos que han obrado conforme a su voluntad. Indudablemente, me imagino que hay varias consultas o también algunos comentarios que le gustaría hacer, pero sin embargo, antes vamos a orar. Y le pregunto a mi hermano Paso si él puede guiarnos en una oración. Mi hermano, si puedes desmutar tu micrófono, a ver si esta vez lo puede hacer y nos puedes guiar en esta oración. Vamos a esperar al hermano Paso. Por ahí, hermano Paso está excelente. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios para agradecer por esta lección traída este día. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, nos dirigimos a su presencia, mi Dios, para darle gracias en este momento por tan grande bendición que nos otorga en este día, mi Dios, al recordarnos por intermedio del estudio puesto por nuestro hermano Tobías, el padecimiento de Jesús, su Hijo amado, que no fue santo en todos los aspectos, que no cometió pecado, mi Dios, pero que por amor a nuestras almas, Él canceló la deuda de cada uno de nosotros, sufriendo, mi Dios, el castigo que a cada uno de vosotros nos correspondía sufrir. Le damos gracias, Padre Dios, porque vemos reflejado ese gran amor de su persona hacia la humanidad y hacia aquellos que en algún momento puedan creer a este evangelio de paz, evangelio de gloria, y puedan rendirse las plantas de este nuestro amado Salvador. Le damos gracias, Padre Celestial,
por el regalo que nos ha concedido gratuitamente, y queremos ser siempre fieles, mi Dios, a estos preceptos, seguir esta senda gloriosa, que es la única que puede llevarnos, mi Dios, a ver cara a cara a aquel que por amor de nuestras almas sufrió el castigo que nos correspondía. Quiero agradecerle a nuestro hermano por el sermón. Quiero implorar que en su misericordia bendiga a cada uno de nuestros hermanos que hemos sido bendecidos con esta predicación de nuestro hermano, y agradecerle y orar por nuestro hermano para que él siempre tenga la buena disposición de estar presentando por intermedio de estas plataformas estos estudios que son tan ilustrativos para nuestras vidas. Damos gracias, mi Dios, oramos y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, como siempre, estamos agradecidos de nuestro Dios por brindarnos la oportunidad cada día de poder acercarnos a la plataforma y contar con estos hermanos que nos traen a diario lecciones tan interesantes como la que hoy día hemos escuchado a través de nuestro hermano Tobías. ¿Algún comentario? ¿Tenemos algún tiempo todavía para comentar algo que no haya quedado claro o algo que quisieran añadir acerca de lo que el hermano ha dicho? Hermano Alberto, por ahí estoy viendo una manito que está siendo levantada. Hermano Alberto, sí, cuéntanos. Buenas tardes a todos, no podía saludar hoy. Hola, hermano. Gracias hermano Tobías por la lección. Y sí, estaba tratando de ver el proceso, ¿no?, que llevó a Cristo a llegar a la perfección y a salvar a cada uno de nosotros. Al menos 3 veces el Evangelio de Juan habla de todavía no ha llegado mi hora. Entonces había un proceso, ¿no es cierto? Las bodas de Canaán, María viene, le habla, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. En el capítulo 7, hablando en el templo, querían prenderle y no le podían prender porque todavía no era su hora. Y capítulo 8, a donde hacían las ofrendas, pasaba lo mismo. Querían prenderle, o sea, querían arrestarlo, pero todavía no era su hora. Entonces, sin duda, llevaba el proceso que él también conocía y lo llevaba y era dentro del plan de Dios. Gracias y buenas tardes a todos también. Muy bien, Alberto. Buen aporte, interesante. Una perspectiva diferente también acerca de lo que el hermano está señalando. ¿Algo más que quisieran señalar, hermano? ¿Que quisieran decir? Las hermanas, si tuvieran alguna pregunta o algo que comentar en esta tarde, es el momento para hacerlo, si no, callen para siempre, dicen por ahí. Hermano Néstor, sí. ¿Algo que tienes que comentarnos? No, tuvimos 15 personas que estuvieron escuchando ahí. Estaba Norma Mendoza, Marco Esteban Córdoba, Isaías Valderas, Leonel Pino, Julián Vera Cuña, Miladis Cuaresma de Montilla, Idor Manuel Alvarado Bolaños, Emanuel Naal, Hugo Vega Olivares. Y ahí dice, muy agradecida al escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro hermano, y lo agradece, dice, convaleciente mis primeras 24 horas de mi cesárea, doy gracias a Dios. Luego dice, saludos hermanos, Dios los bendiga. Emanuel Naal, saludos amados hermanos. Hugo Vega Olivares, Leonel Pino, bendiciones hermanos. ¿Y quién más? Ido Manuel Alvarado dice, qué buen estudio. Ido Alvarado, gracias hermano. En fin, como siempre tenemos mucha compañía en Facebook. Damos gracias a todos los hermanos y amigos que se juntan ahí en Facebook para escuchar las lecciones que son predicadas por estos hermanos, que nos traen mucha edificación y mucho ánimo para seguir perseverando en el camino del Señor. Por eso damos gracias a Dios, porque permite que cada día seamos crecidos espiritualmente y tengamos la esperanza viva de la vida eterna. Gracias, amén, hermano Tobías, por ese excelente mensaje. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Ya, Néstor, agradecido a la gente, a los hermanos que nos acompañan a diario. Quiero también agradecer a quienes están en plataforma por la amabilidad de estar cada día con nosotros. Hermano Marvin, por ahí te veo que algo tienes que comentar. Adelante. Sí, me
pareció muy interesante esa forma de presentarlo porque se me vino a la mente, o sea, me acordé mucho del pasaje de Isaías 53, ¿verdad? El versículo 3, cuando dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, pero hay una palabra ahí que me llama más la atención, que dice, experimentado en quebranto. Y al exponer el hermano Tobías, la forma en que se va cumpliendo el proceso de esa perfección, de ser completo en cuanto a esa experiencia que pasó Jesús para poder dar su vida por medio de este sufrimiento, porque recuerden, la paga del pecado de muerte era sentencia, la muerte era la sentencia. Y entonces al Jesús no pecar y el Jesús ser perfecto, pero como dice este pasaje, que él experimentó todo lo que es la consecuencia del pecado, no el pecado en sí, pero la consecuencia, ¿verdad? Que es lo que lo hace a él experimentado en quebranto. Me pareció muy poético y a la parte me pareció muy edificante, ¿verdad? Eso lo uniría yo con Hebreos capítulo 2 también, versículo 15, que dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿verdad? Eso fue la esencia de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Gracias, hermano Tobías. Gracias, hermano Marvin. Muy bien. ¿Algo más? Mañana le estamos invitando para estar acá, hermano Luis Castaño. ¿Te escuchamos? Solo quería agregar un pasaje más ahí. Adelante. Romanos 4. Dice que fue declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Bueno, es la misma idea. Fue perfeccionado. Es lo mismo que declarado hijo de Dios. Más que todo ese era el pasaje que quería compartir con ustedes. Romanos 1:4. Fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. No quiere decir que no era Dios, no, sino que por la resurrección de los muertos, públicamente Dios lo declaró que era el enviado de Dios. Gracias. Delante de los hombres. Muy bien, hermano Luis. Gracias a ti por el aporte también. Hermano Waldo, te veo ahí un dedito medio tímido, pero veo al final y al cabo. Ese dedito mejor que sea tímido antes que ponga la mano así. Sí. Significa Te escuchamos, fuerza. mi hermano. De darle gracias, hermano, me gustó la lección. En realidad nunca había escuchado yo. Seguramente han puesto un montón de lecciones sobre ese tema. Esta es la primera vez que la veo así. Gracias, hermano. Doy gracias a Dios porque uno cada día aprende más cosas de la palabra de Dios y Amén, vamos camino a la salvación. Mientras Así más es. aprendamos, menos dificultades tendremos para estar cuando el Señor venga, si queremos estar en su reino. Gracias, hermano, por su lección. Amén, Waldo. Tienes toda la razón. Muy bien. Siendo ya la hora, si no hay nada más que acotar, agradecidos una vez más al Señor por el día y esperamos que mañana nos conceda la nueva oportunidad de juntarnos, siempre a las 8 de la noche. Mañana tendremos invitado al hermano Saúl Viera, predicador, es un anciano, digo, en la iglesia de la Florida, que mañana nos acompaña entonces para la lección. Gracias y que Dios les bendiga. Muy buenas noches.